Bueno, muchísimas gracias a todos y vamos, ¿me escuchan? Bueno, vamos a ir un poco a las preguntas que tenemos en el chat. A ver, vamos a ver las primeras. Hay una pregunta de Gabriel Mota sobre consultas, apagón analógico TV, Fondo de Servicio Universal. Creo que los oradores que están en esta mesa no te pueden contestar esto que tiene que ver, supongo que con Argentina, con lo cual hay fechas estimativas del apagón, pero suponemos que se va a correr. Y en cuanto al Fondo de Servicio Universal, no entiendo bien a qué te referís. Si te estás refiriendo a los usos que se les está dando ahora o a los usos que se están implementando por la pandemia. Sería buena una aclaración al respecto. Después tenemos una pregunta que va dirigida a Carolina, de Héctor Huisi, y la pregunta es, las medidas de suspensión de corte, precios especiales y congelamiento de precios han abarcado en otros países de la región también los servicios de TV paga. Es la pregunta, Caro. Sí, hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Sí, en algunos casos sí, en algunos casos lo que es, depende mucho, varía mucho de país a país y de lo que hayan acordado los países. En general, estas medidas se adoptaban específicamente para los servicios de internet y telefonía. En algún caso se aplicó también el servicio de TV con un abono básico. Pero la diferencia con el servicio de TV es que si vos no tenés el servicio pago o el abono, tenés la opción de tener la TV abierta o TV de aire. En el caso de internet y telefonía, la única forma de acceder al servicio es pagando el abono, por eso creo que se hizo más esta diferenciación y por eso las políticas se aplicaban más a los servicios de telefonía e internet. Y en algunos casos sí se acordaron paquetes básicos con los operadores, pero no aplicaba específicamente a los servicios de TV. Sí, acá yo te completo un poquito. En Argentina se puso un paquete básico de 15 canales que es impracticable con la tecnología actual, ¿no? Es una ráfaga de canales o gasta el ISP para ir a filtrar a casa del cliente, que es lo que no se puede hacer. Bueno, acá tenemos una pregunta para Oscar. ¿Qué asimetrías regulatorias todavía hay vigentes? Además que TV satelital que continúa regulado por la ley 26.522 según DNU 267/15. Oscar. Sí, ahí me estaban dejando entrar, Marina, no me retes, por favor. Bueno, buenos días a todos. La pregunta sobre asimetrías regulatorias. Bueno, nuestra ley, o nuestras leyes, más el DNU 267 del año 2015, si uno lee los artículos 9, 10, 94 al 96, la verdad es que todavía, por suerte, hacen falta abogados para terminar de entender bien cuál es el régimen de licencias en Argentina, ¿no? Pero yendo a un tema un poco más concreto, todavía hay criterios diferentes en el registro de servicios, particularmente con respecto al servicio de televisión, del viejo servicio de televisión por cable, que ha pasado a ser un servicio TIC, pero que sin embargo al momento del registro de servicios se registra por área de cobertura, por área de explotación, creo que se llamaba la vieja ley de radiodifusión. Y esa es una simetría particular, además de un trámite diferenciado que no debe tener ningún antecedente en el mundo, de que alguien que quiere entrar a un mercado le pregunten antes o deba acreditar antes que no va a afectar la competencia. La intervención de defensa de la competencia ex ante para actores que no están en el mercado debe tener pocos registros, poco antecedente en el mundo. Quizás Carolina también pueda decir algo al respecto. Así que ahí hay una serie de cuestiones que se pueden perfeccionar en la Argentina, tanto a nivel legal como también reglamentario, para facilitar todos estos trámites de registro, de otorgamiento de licencias y demás. Y por otro lado, no era para una introducción de 8 minutos que nos pidieron,
pero sí aún hay una vieja tradición de regular por servicio, y eso sí genera una serie de cargas adicionales y obligaciones y demás que no tienen mucho que ver con un escenario de regular la conectividad. Hoy lo importante es brindar acceso, es cerrar la brecha digital, es llevar un acceso de banda ancha y de calidad preferentemente, y los servicios se transforman más bien y de manera creciente, como ha quedado demostrado en la pandemia, en aplicaciones. Eh, con lo cual hay que revisar todo este bagaje que todavía existe en la Argentina, de exigencias, de normativas, que están basadas en modelos de la década del 80, del 90, y que no guardan relación con las necesidades y prioridades que hoy tenemos, que tienen que ver con llevar acceso de banda ancha a los ciudadanos. Así que este es un poco lo que yo veo en términos de asimetrías regulatorias, de cargas regulatorias. No sé si eso responde la pregunta. Sí, creería que sí. Yo ahí aporto que hay una convergencia entre redes, pero sigue la asimetría en lo que es el pago de tasas y toda la base impositiva, ¿no? Por un lado se aplica, como bien dice Maite Alto Aguirre en la pregunta, la ley 26.522 para lo que es servicios de comunicación audiovisual, y para lo que es Internet, los servicios tradicionales de telecomunicaciones, seguimos con las viejas leyes, o se van adaptando, pero en lo que es la base impositiva, algunas modificaciones en el reglamento. Vamos a ver si tenemos otra. Otra para Oscar. Te sacaste todos los números, Oscar, de Roberto Iglesias. Bueno, primero que es muy informativa y clara la presentación. Hablaste de 3 factores a considerar para una asignación eficiente del espectro. Frecuencias, que es clave para lograr un 5G, y otros servicios futuros. Entre otras cosas, hablaste de pensar esquemas de flexibilidad, mercado secundario de frecuencia, compartición de bandas, profundización del refarming, etc. Mi pregunta es, si ya hace 20 años las telecomunicaciones se basan esencialmente en sistemas de espectro ensanchado, CDMA y derivados, es decir, mucho antes del 5G, y si esos sistemas han revolucionado desde entonces la asignación de frecuencia, ¿por qué estos métodos de asignación eficientes no están ya plenamente concebidos e implementados en el mundo? Sabemos que la regulación siempre es lenta e inercia burocrática, pero ¿realmente a qué lo atribuís? ¿Sabés de países que verdaderamente estén adelantados en eso? Bueno, qué pregunta la de Roberto. Siempre muy extrovertido, Roberto. Creo que así como en la regulación teníamos una tradición de regular por servicio, también en materia de gestión del espectro teníamos esa lógica, o existía esa lógica. La convergencia ha llegado un poquito más demorada a la gestión del espectro, para decirlo de alguna manera, ¿no? Me parece que hay, en esto no buscaría ningún elemento extraño en por qué se demora la regulación en avanzar. En todo el mundo, en particular en nuestra región, todos estos institutos de flexibilidad, de gestión del espectro, también son nuevos. Y si bien en Argentina quizás vamos un poquito atrasados, tampoco estamos tan atrasados. Lo interesante sería tomar la delantera y llevar adelante políticas que nos diferencien, por un lado, como decía en la exposición inicial, del criterio recaudatorio a la hora de otorgar acceso al espectro a los prestadores, y por otro lado, dinamizar prácticas entre prestadores que tengan autorizaciones de uso de frecuencias. Yo hablaba de permuta de frecuencias, de un mercado secundario, de acuerdos de compartición de infraestructura activa que incluyan las frecuencias, no solo entre operadores móviles, sino en general en todo el conjunto de prestadores y operadores. Así que no creo que estemos tan atrasados, creo que hay algunas cosas que se pueden hacer en lo inmediato para flexibilizar la regulación y la gestión del espectro, y lo interesante sería tomar la delantera en la región en todos estos temas. Bueno, acá tengo un comentario
de Eliseo Víctor Segura, otro abogado, la ventanilla única, de tratarse de una prevalencia federal respecto a la competencia local, debiera contar con la anuencia de los otros niveles de gobierno, municipal y o provincial de impacto ambiental. Bueno, un poco creo que es la crítica a la ventanilla única, que cada vez que uno se sienta con un intendente no la conoce, y se la tiene que explicar. Creemos que hemos puesto, digamos, un mecanismo que es poco conocido. Totalmente de acuerdo. Bueno, acá Ramiro hace una pregunta, Ramiro Rubio, de Telecom. Ramiro, ¿cómo estás? Ellos hacen una pregunta. La utilización de los tracing Ángel a las aplicaciones de salud en los países de Latinoamérica, ¿es obligatoria u opcional? Supongo, Avi y Carolina, que te toca a vos. Sí, por ahora es opcional, depende, sobre todo en Argentina es opcional, y hay diferentes aplicaciones. Hay aplicaciones a nivel nacional, hay aplicaciones a nivel municipal, y entiendo que en algún país estableció el uso obligatorio, ahora no me acuerdo cuál, pero lo busco enseguida y te lo reitero, pero en general el uso es optativo, y ese es uno de los problemas, porque la verdad es que para que estas apps sean realmente efectivas en detección, en compartición de infraestructura, en prevención de brotes, se estima que tienen que ser adoptadas entre un 40 y un 60% de la población. Y ese es un número muy alto en nuestro país, sobre todo, todavía no llegamos a este número, y en general en América Latina es difícil alcanzar estos grados de adopción para que efectivamente el uso de las aplicaciones sea efectivo. Sí, yo tengo una pregunta para el Kim, que un poco me llamó la atención en su exposición. Él hace alusión a los gremios. ¿Qué actores son en Colombia los gremios? Porque bueno, en distintos países, en Chile son las empresas, pero en Colombia, ¿quiénes son los gremios? Que dijiste que estaban llevando a cabo todo este rol en la pandemia. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Genial. Pues básicamente lo importante que tenemos que ver en el avance de política pública es que básicamente la política está en un contexto especial, y ese contexto requiere ventanas de oportunidad. Ahí es donde me refería a los gremios, porque básicamente la manera en la que se promueven esas ventanas de oportunidad para que avancemos en la política es por medio del fortalecimiento de los gremios. Entonces, básicamente, contar con asociaciones fuertes, contar con asociaciones que tengan una clara incidencia con diferentes actores a nivel nacional, a nivel municipal o a nivel federal, es clave para que el Estado pueda tener diferentes perspectivas, y muy importante, sobre todo la empresa privada, que es quien está haciendo el esfuerzo económico y el esfuerzo de hacer toda esta inversión y mantener sus redes operativas y sus redes funcionando. Entonces, básicamente ahorita Oscar también mencionaba lo importante, incluso tú comentabas también de que existía el tema de ventanilla única que se desconocía. Es decir, por medio de los gremios podemos hacer gestión de la educación, por medio de los gremios se puede generar estos canales de diálogo dinámico entre sector público y sector privado. Por medio de los gremios se pueden apoyar diferentes iniciativas regulatorias. Entonces, creo que uno de los temas más interesantes en esta situación ha sido cómo los gremios han mostrado su fortaleza, y cómo países que no cuentan con estos gremios fuertes es donde precisamente la regulación de telecomunicaciones está quizás más retrasada. Ok, entiendo. Entonces la excepción que ustedes le dan es igual a la de Chile, son las cámaras, digamos los gremios, son las cámaras de infraestructura digital en el caso de Chile, las diferentes cámaras de operadores que hay en Argentina. Con respecto tengo una para Esteban, a ver si puede explicar más. Primero, bueno, te agradezco, Esteban, porque es muy novedosa esta división que hiciste de la infraestructura y el irradiante. La verdad que no la he escuchado hace años y es tal cual así. ¿Cómo pensás vos que podemos trabajar en esto? Porque las buenas prácticas las tenemos la ventanilla única, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esto llegue a todos los estadios, ¿no? ¿Qué experiencia tenés de que esto haya avanzado? Que un poco va en línea con una pregunta que hizo Sonia Añese,
¿Qué aprendizajes se pueden tomar de la misma regulación en la Argentina y en otros países, de la experiencia de Perú? Sí, entiendo. Buen día. Gracias de nuevo por el espacio. Entiendo que, a ver, de alguna forma no es por una llamada al pesimismo, es una llamada al realismo y al trabajo duro, que es que el problema, por llamarlo así, es nuestra arquitectura constitucional. La Constitución dice lo que dice, y la Corte, como decía en la charla, ha tomado una postura que es equilibrada, de acuerdo a nuestra Constitución, equilibrada entre poderes de los municipios y poderes del ENACOM y derechos y obligaciones de las compañías, ¿no? Ha tomado una posición razonable. Entonces, no va a haber una solución mágica, no va a haber una ley federal que diga que el ENACOM o las compañías pueden decidir dónde poner las antenas. Eso no va a ocurrir. Tenemos que trabajar codo a codo con los municipios más de lo que nosotros, como miembros del sector, quisiéramos. Nosotros quisiéramos hacer una pequeña modificación constitucional para que haya más antenas porque nos dedicamos a esto, pero eso no va a ocurrir, digamos. Entonces, el trabajo es con los municipios. Y el trabajo de los municipios es un trabajo que tiene que hacerse con los vecinos. En las ciudades grandes, los vecinos se manifiestan con las redes sociales y poco en persona. En las ciudades chicas, la presión de los vecinos es física. Van a la casa del intendente, van a la casa, a la municipalidad, van a ver a sus vecinos concejales, y eso tiene unas consecuencias muy, muy inmediatas en la política municipal, en lo que decide el municipio. Me acuerdo una vez que cuando estaba en Movistar, un intendente del sur clausuró una antena, con acto público y todo, digamos. Se hizo sacar una foto en el diario con él diciéndole al operario de la empresa de electricidad que corte la luz de la antena. Así era. Entonces, al otro día viajé a verlo, le pedí una audiencia y me la concedió, y me dijo, mirá, yo no tenía ningún interés en clausurar la antena, pero tuve presión de los vecinos, ¿qué querés que haga? Siempre le agradecí su sinceridad, eso fue lo que ocurrió. Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué cuenta anécdotas personales? Es que es una anécdota que me parece muy gráfica. Los intendentes no tienen ningún interés en entorpecer la extensión de redes, salvo que haya un interés tributario. Si ellos quieren poner una tasa muy alta y para eso presionan, cercenando instalación de antenas o pidiendo que las muevan o exigiendo determinada altura, molestando un poco, ok, puede ser por un interés tributario. Eso generalmente no ocurre. Generalmente los intendentes presionan por las antenas por presión que reciben ellos de la gente. Y la reciben por estos dos asuntos, por las cuestiones visuales y por las cuestiones de salud. Entonces, esos son los temas que hay que trabajar. Solución mágica no hay. Cuando alguien googlea antenas de telefonía celular, en vez de aparecer sitios sobre enfermedades relacionadas con las radiaciones no ionizantes, debería salir como sale, pero quizás en los primeros lugares, estos gráficos que ha hecho el ENACOM, que están muy buenos, precisamente sobre el tema salud, sobre las ventajas de que haya más antenas, que es contraintuitivo, pero cuanto más antenas hay, menos potencia en la emisión y por tanto aún menos posibilidades de que haya daño a la salud, etc. Con lo cual, lamentablemente, es un trabajo hormiga. No lo podemos solucionar desde el ENACOM ni desde el Congreso. Es un tema de trabajo en los municipios y antes de eso, de trabajo de lo que podríamos decir el imaginario colectivo sobre lo que es una antena y sobre lo que produce. Gracias. Yo también comparto experiencias con Esteban, he estado en reuniones con vecinos y Movistar, y suelen ser bastante arduas, bastante terribles, porque por ahí los vecinos tienen al lado una antena de FM gigante que irradia, pero se la agarran contra la celular. Pero bueno, acá Pablo Recal, si no me equivoco, buen día, Marina, no María Rosa, me pregunta cómo está funcionando los programas del Servicio Universal en tiempos de pandemia. Como ejemplo, el Compartel en Colombia, que incluye soluciones satelitales. No sé quién quiere contestar, yo puedo contestar por Argentina, pero no. Yo sé que en Argentina no hay ningún programa de pandemia que incluya especialmente lo que es despliegue de nuevas instalaciones. No sé, Carolina, si vos tenés alguna experiencia, escuchaste hablar. No, el caso que les mencioné fue el caso de Estados Unidos, donde
sí se agrandaron los fondos y se pusieron más fondos para conectividad rural y para telesalud, muchísimos fondos para telesalud. Esos fueron programas específicos relacionados a la pandemia. Después subieron algunos fondos específicos, pero relacionados a medios audiovisuales, como es el caso de Canadá, y en Chile y en México Netflix hizo una especie de fondo también relacionado con la industria audiovisual, pero tampoco he visto programas específicos de servicio universal durante la pandemia o de uso del Fondo de Servicio Universal durante la pandemia. Sí, yo acá, Pablo, te completo. Yo sé que se está trabajando en conectividad de escuelas y que el tema satelital por los costos y el tema del dólar es algo que inhibe bastante al gobierno. Lo único que hemos visto, además de las acciones de congelar precios y de fijar un tipo de abono para la gente que puede pagar con dificultades, ha salido el viernes una resolución que tiene que ver con la aplicación de los fondos para el barrio azul, que es prácticamente hacerse cargo de bienestar del abono celular, porque esta gente no puede entrar ni salir, como una forma de que puedan estar comunicados. Mientras tanto, todos los gobiernos, tanto Buenos Aires y Gran Buenos Aires, están estudiando algunas medidas de despliegue, sobre todo inalámbrico, que es el que se puede hacer rápidamente, y se encuentran con dilemas como tal frecuencia es 5G, a lo cual yo muchas veces les contesto que 5G es todo el espectro, porque todas quieren ser frecuencias para 5G, pero hay bastantes cosas que se están trabajando, y de hecho hay muchos lugares comunicados, ¿no? Por ahí es un error decir que no están comunicados, porque la Ciudad de Buenos Aires ha hecho un muy buen trabajo de comunicación, y algunas intendencias de Gran Buenos Aires también. Bueno, vamos a fijarnos si tenemos alguna preguntita más, porque el resto es más bien terapia compartida, como todo el tema que nos comenta María Alessandra de tasas impositivas en Argentina, todos lo sabemos. Creo que, bueno, no hay más preguntas, podríamos pasar al panel siguiente. Si quieren hacer una más, tenemos unos minutos más, pero si no, pasamos directamente a los próximos oradores. Podemos seguir adelante, Marina. Bueno, voy a presentar al próximo bloque.